Vamos a empezar con esta doctrina número 2. Para ti, Fabiola, es muy fácil porque ya las unas 3 veces la has escuchado. Esta doctrina número 2 de la plataforma ideológica de Nueva República dice: por tanto, rechazamos el humanismo como corriente filosófica que ha contaminado los valores de la civilización occidental. Este es un principio que a pesar de que se ha escuchado bastante, tal vez no queda muy claro. Entonces vamos a retomar algunos puntos de lo que hemos dicho. El humanismo es enemigo frontal del cristianismo, eso hay que entenderlo. Si hemos aceptado el primer punto de esta plataforma ideológica de Nueva República, significa que creemos en Dios, y si creemos en Dios, creemos en la veracidad de su palabra, y si creemos en la veracidad de su palabra, sabemos que todo lo que se opone a Dios, todo lo que tuerce su palabra, se hace enemigo de Dios. Es muy sencillo. Entonces, con mucha ligereza se toma el concepto de humanismo. Mucha gente piensa que es ser bueno, velar por la paz de la humanidad, o qué sé yo. Pero el humanismo es una doctrina filosófica y con la misma ligereza hay quienes siguen diciendo, como un mantra para enredar incautos, que respecto a este punto, al concepto de estar a favor de, que no podemos decir estamos en contra de, sino estar a favor de. Pero ese estar a favor de, evitar la palabra no, rechazo, en contra, es un concepto de la nueva era, es un concepto globalista, es un concepto del nuevo orden mundial para hacer reingeniería del lenguaje y conciliar con lo que no se puede uno reconciliar. O sea, cuando se rechazar, no, uno no tiene que rechazar una idea, una doctrina, mejor estar a favor de la otra. Está quitando de plano, haciendo que uno quite de plano una vez la confrontación y la exposición de sus ideas para rechazar lo malo. Uno tiene que rechazar lo malo. Parte de lo que nosotros, y por eso está colocado también como segundo paso, es parte de la plataforma ideológica de Nueva República que pues fue cuidadosamente escrita, diseñada por mucha gente. ¿Qué es el humanismo? Repasamos. Como filosofía nace realmente, lo hemos mencionado muchas veces, en el jardín de Edén, cuando el hombre rechaza la dirección de Dios y empieza a decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. La misma filosofía que tiempo más tarde, años más tarde, Nimrod convirtió en el primer histórico intento de globalismo para congregar en torno a sí mismo ese proyecto político antidios verdadero, ¿no? Porque él tenía sus propios dioses demoníacos. Entonces, este primer proyecto político lo inició Nimrod, y a través de toda la historia desde entonces ha tomado diversos nombres bajo diferentes imperios poderosos que han buscado eso, un nuevo orden mundial, un único gobierno, una única lengua, una única religión, y todo para esclavizar a la humanidad. Pues bajo ese nombre de humanismo nació un movimiento intelectual en Europa, se llama así, humanismo, durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas que venían de la Edad Media y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía este movimiento descubrir al hombre y dar un sentido racional ateo en cuanto al Dios verdadero, eh, un sentido a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. Maestros clásicos griegos y latinos que creían en sus deidades, no eran ateos. No creían en el Dios verdadero, pero sí en muchos otros. Hay unas definiciones que he puesto aquí, a leerles una. Dice: se le denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana, sensibilidad, wow, esta inteligencia humana, pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. Eso es un concepto del humanismo. Sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones, lo que se aproxima al laicismo o a posturas secularistas. Se aplica como denominación, sigue diciendo este texto, se aplica como denominación a distintas corrientes filosóficas, aunque de forma particular al humanismo renacentista. La corriente cultural europea
desarrollada de forma paralela al Renacimiento, a partir de sus orígenes en la Italia del siglo XV, caracterizado a la vez por su vocación filológica, clásica y por su antropocentrismo frente o en contraposición al teocentrismo medieval, y le ponen ahí medieval como si fuera algo oscuro, lo que siempre nos ha enseñado la Edad Media. Con relación a esta dificultad inherente a la definición de humanismo, se ha dicho, y aquí se nos muestran dos términos: teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En ese sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana sin recurrir a ninguna religión para ello. Sin embargo, acá empiezan las contradicciones, sigue diciendo esa definición. El humanismo dice separarse de la idea de un Dios como centro de todo, pero al mismo tiempo se basa en un sistema de creencias de religiones antiguas, paganas. Esto es evidente. El humanismo estuvo basado en las religiones antiguas que buscaban encontrar respuestas. El humanismo siempre se enlazó a sí mismo con la antigüedad clásica de Roma y Grecia, y lo reconocen ellos. Y resulta que esa antigüedad clásica no es atea. O sea, no es que coloque al hombre por sobre todo y aleje el tema de una deidad, sino quitan el tema del Dios verdadero, pero ponen otras deidades. Entonces, esta antigüedad clásica de Roma y Grecia siempre era un sistema que tenía deidades falsas, demoníacas, eso hay que decirlo. Y esto es lo que no mencionan los humanistas modernos, eso lo ocultan. Dicen, vamos a volver a la antigüedad grecorromana, entonces todo el mundo se imagina en arte, las estatuas, la pintura, el conocimiento, pero en realidad esto era basado en un sistema religioso pagano. Entre las máximas del humanismo hay: rechazar la visión teocrática por una concepción antropocéntrica del universo. Se enfocó en las enseñanzas de las escuelas neoplatónicas. El principal objetivo del humanismo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Ojo con eso. Entonces, con el pasar del tiempo, es otro punto importante de esta corriente, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centradas en el hombre y en su desarrollo en la sociedad, pero desde diferentes puntos de vista. Bien, entonces está viendo que el humanismo renacentista toma como principios filosóficos, rescatándolos, lo expuesto en la cultura, en las culturas griega y romana, a toda su plataforma de deidades, que era la misma del sistema religioso de Nimrod, el predilecto de Satanás, como ya lo hemos visto en otras conferencias. Se crea o no se crea en las escrituras, tanto la explicación de cualquier enciclopedia como la que tiene origen en la Biblia coinciden en una sola cosa: el abandono de la dependencia de Dios, del Dios verdadero, no de cualquier Dios, sino del Dios de la Biblia, para que el hombre por sí mismo decida lo que es correcto e incorrecto. Pues fíjense que la definición secular de humanismo dice que es su principal objetivo el recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica, de la filosofía grecolatina, para formar un nuevo hombre, un nuevo mundo, o sea, un nuevo orden mundial. En Roma, en la época en que gobernaba el Senado, surgieron grupos armados, lo hemos visto ya varias veces, que desataron la violencia, que lucharon contra el ejército oficialista. Todos buscaban el poder. Debido al caos, los romanos no tuvieron otra alternativa que centrar el poder en un solo hombre. Y el primero de ellos fue Julio César, con quien realmente empieza lo que modernamente llamamos el Imperio Romano. Entonces, los romanos, debido al caos, le entregaron a Julio César todo el poder vitalicio, con la esperanza, eso lo dice Plutarco, con la esperanza de que un gobernante vitalicio, o sea, eterno, presidente eterno, por ahí, les diera tiempo de respirar después de tantas guerras y calamidades, dice Plutarco. Entonces, esa tiranía, se crea el caos, busca todo eso para que la gente entregue voluntariamente su poder a un solo hombre. Era una tiranía que los romanos aceptaron en medio de la angustia. Es el viejo libreto de las tiranías modernas, como ustedes ya podrán estar viendo.
Entonces, a la muerte de Julio César, Augusto se invistió también con poderes absolutos, poderes que el pueblo romano le entregó gustosamente, porque eso no era tan fácil de decir, me asumo los poderes porque hay enemigos por todos lados, pero él, si el pueblo voluntariamente le entrega su poder, porque reina el caos, porque reina el terror, porque se está la economía muy mal, entonces el desespero, nadie sabe qué hacer, huelgas, esa cosa, revueltas, eso no sucede ahorita en Colombia, viene desde Roma, vienen las revueltas, buscan eso, que la gente sienta el temor y entregue el poder a un solo hombre que nos va a llevar al nuevo orden mundial. Entonces, el pueblo romano entrega gustosamente sus poderes para que el emperador tirano decidiera sobre cada aspecto de la vida de los romanos, tanto en lo político y económico como en las intimidades de cada hogar, por supuesto en lo religioso. Le entregaron la facultad que le pertenece a Dios. Se la entregaron a un hombre. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Recordemos que en el primer punto veíamos que por lo que creemos en Dios, que Dios le ha dado al hombre derechos que nadie más le puede quitar. El hombre toma esos derechos, pero se lo entrega a un hombre, a otro hombre. Entonces ya no son derechos que le otorga Dios a uno, sino se los otorga el Estado o el gobierno. Y así como se los otorga, se los puede quitar. La diferencia con los derechos divinos es que nadie se los puede quitar a uno. Entonces le entregan la facultad que le pertenece al creador, se la entregan a un hombre, eso es humanismo. El título de la religión pagana, conocido como Pontífice Máximo, fue pronto unido al poder político, se fusionaron y el emperador Augusto empezó a ostentar ese título, Pontífice Máximo. Ese fue el primero que ostentó el título de Pontífice Máximo, que fusionaba el poder sobre lo humano y lo divino, o se llama así. A partir de Augusto, todos los emperadores hasta Graciano fueron Pontificis Maximus. Este último renunció al cargo en Graciano en el año 382, pasando esta dignidad a los obispos de Roma en la recién fundada Iglesia Católica Romana, que la funda Constantino. Cuando Augusto es investido como Pontífice Máximo, todos los ciudadanos son obligados a venerarlo, o sea, es un título de veneración. Los emperadores eran dioses en la tierra, eran igual que Tamuz, igual que Nimrod, eran dioses en la tierra. Por eso el cristianismo era tan repudiado por los romanos. Cuando un romano se convertía al cristianismo, lo que decía era que repudiaba la idea de un pontífice máximo, que repudiaba toda la filosofía basada en dioses, que repudiaba todos los cimientos del imperio del cual los romanos se sentían tan orgullosos. Por ello es que no bien un romano se convertía al cristianismo, estaba expuesto a la muerte. Al principio, cuando empezaron a ocurrir estas conversiones, el emperador decía, pues no hay problema, porque igual que Jesús hay cientos y cientos de dioses, entonces Jesús era uno más. Pero cuando se dieron cuenta que no, que está el Dios verdadero, y el peligro que representaba para su imperio, fue que comenzaron a perseguirlos. Entonces estos recién conversos asumían la creencia en el Antiguo Testamento, que narra cómo el hombre cayó en desgracia y cómo se prometía una liberación de esa esclavitud mediante la persona de Cristo. Estos convertidos encontraban por fin una respuesta para sus angustias y creyeron que existían normas morales, valores absolutos, como dice la Biblia, que el hombre debería seguir si quería ser libre. Los convertidos descubrieron la patraña demoníaca para mantenerlos en la oscuridad y ya no necesitaban de líderes que les dijeran qué hacer, cuándo y cómo. Es el gran peligro del cristianismo. Eso es lo que sucede ella. Esa es la antigüedad grecorromana, que vuelve y retoma en estos días el humanismo. Entonces, el Estado romano y su emperador, hasta entonces incuestionable por sus ciudadanos, dejó de tener el poder sobre lo terrenal, sobre lo espiritual. Los cristianos ya tenían un referente moral, un norte de valores, podían hacer entonces juicios de valor a la luz de ese referente absoluto, Dios, que estaba contenido en las escrituras. Entonces podían juzgar al emperador basándose en las normas que estaban en las escrituras. No solamente en la vida del emperador, sino la concepción del Estado, podían juzgar sus leyes. Entonces decía, esto está mal, esto un momentico, que esto no es así.
todos los caprichos del emperador que que los había convertido en ese entonces en leyes o dogmas divinos ya tenían un sedazo, un filtro por el cual los conversos podrían analizarlos. Y ese filtro eran las escrituras. Entonces, la Roma imperial era una Roma totalitaria, vio tambalear su poder ante los valores morales absolutos que estaban en las escrituras y que los cristianos asumieron y vieron como la verdad inmutable. Por eso los mataban. Al mismo tiempo que muchos romanos encontraban el camino, otros, la mayoría, se entregaron a la decadencia, a la sexualidad desbordada, y aunque Constantino terminó con la persecución de los cristianos y constituyó al cristianismo como la religión oficial del imperio, los romanos en su mayoría siguieron con sus vidas disolutas. La única diferencia es que decían, somos cristianos, pero no lo eran en realidad. O sea, por decreto lo eran, pero en realidad no lo eran. Entonces se abandonó la vida intelectual, se entregó a la apatía y a la inmoralidad, se entregó a Roma, el imperio desapareció aplastado por su propia inmoralidad. Es que la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio, aunque trajo bienestar personal a los cristianos, trajo poder, trajo nombramientos, trajo ciertos privilegios. Entonces, estos privilegios hicieron que los creyentes se fueran alejando de los preceptos, de los valores morales encontrados en las escrituras y se adentraran en la forma de vida que antes rechazaban. Los creyentes se enfrascaron en discusiones filosóficas, violentas, y Constantino muy astutamente convocó a los cristianos más prominentes y los nombró obispos, no bajo el concepto cristiano del obispado, que significaba servicio, sino como si fueran unos príncipes de la iglesia. Un gran error de quienes los aceptaron. Pero el truco era ese. Entonces, Dios es grande o no es grande, Dios está a todos lados o no está en todos lados. Tonterías de esas, cuestiones filosóficas que no conducen a ningún lado. Entonces, Constantino, sin ser cristiano, seguía ostentando el título de pontífice máximo, y según él, era designado por Dios para dirigir la iglesia, como cual concilio de Nicea para calmar los hechos violentos que sucedían en los creyentes y hacer algunos acuerdos doctrinales, secretismo, para establecer lo que debería ser la Iglesia Católica Romana. Luego del concilio, la vida en Roma fue tornándose cada día más lúgubre y disoluta hasta que el gran imperio romano cayó. Los cristianos, ya perdiéndose del referente de las escrituras, creyeron que la caída de Roma era el fin del mundo. Eso lo pensaron en esa época. Y el cristianismo entró en una crisis muy profunda. Yo he nombrado también, y hay que nombrarlo porque es el gran causante de la desgracia en el cristianismo, que el principal religioso, teólogo, filósofo, humanista de la Edad Media fue sin duda Tomás de Aquino, un hombre que se dedicó a conciliar la filosofía aristotélica, no lo digo yo, lo dice él mismo. Se dedicó su vida a conciliar la filosofía aristotélica, esa del paganismo, de los dioses paganos de la antigüedad grecorromana, con las enseñanzas bíblicas. Algo raro, pero fue aceptado en su tiempo y aún hoy es básico para el estudio de teologías y todas estas corrientes filosóficas. Entonces, esto que hizo Tomás de Aquino dio comienzo a una amalgama, una fusión de filosofías no cristianas con enseñanzas bíblicas, y se fue sustituyendo poco a poco, paulatinamente, se fue sustituyendo la autoridad de las escrituras por la autoridad de los teólogos. Entonces, ya nadie se fijaba en lo que dicen las escrituras, sino en lo que dicen los teólogos, los filósofos, los no sé qué, y esa es una cosa que es importante mencionarla aquí. Por eso ponemos a Dios y a las escrituras en primer lugar, porque nuestro referente de valores morales absolutos está en las escrituras como Partido Nueva República. Está en las escrituras y no en filosofías, no en teologías. O sea, no podemos sustituir la autoridad bíblica por lo que digan las autoridades humanas, sean religiosas o sean filosóficas, o sean muy académicos o muy estudiados, pero aquí nuestra autoridad es la Biblia, no lo que dice tal o cual persona. Por eso Tomás de Aquino le hizo tantísimo daño a la iglesia, porque
Ahora es lo que diga el Papa, lo que diga el obispo, lo que diga el señor que es muy inteligente. Hasta hoy en día podemos verlo en personas muy católicas que hablan de si lo dice Uribe es no sé qué, o si lo dice el doctor Londoño es una eminencia, pues que la Sorbona y la no sé qué, y lo que en la Sorbona me enseñaron esto, en Georgetown me dijeron esto, el gran teórico de la universidad de no sé dónde dijo, hombre, uno no tiene necesidad de acudir a esas fuentes como autoridad de valores morales absolutos. La fuente está en la Biblia, es simple, eso es muy sencillo. Y esa gran verdad, esa gran sencillez fue lo que tumbó el Imperio Romano, que se basaban en las escrituras y no en lo que dijeran las autoridades grecorromanas. Eso es importantísimo y por eso está como segundo punto y hay que rechazar ese tema. Entonces, eso hizo Tomás de Aquino. Hizo una mezcla donde fue introduciendo las enseñanzas aristotélicas, las enseñanzas paganas en el estudio de las escrituras y la autoridad bíblica fue reemplazada por la autoridad de teólogos y religiosos. El Papa Urbano II, eso hay que mencionarlo, lo prohibió en su época. Dijo, no señor, esto no se puede patrocinar aquí desde la iglesia. Pero Tomás de Aquino ganó la pelea. Tomás de Aquino convirtió la filosofía de Aristóteles en la base de la enseñanza cristiana en los centros de educación de la Iglesia Católica Romana en todo el mundo y así ha sido hasta hoy. Así ha sido. Por eso universidades como la Javeriana, incluso el Rosario, que nació con los dominicos y otras universidades católicas colombianas, hablando de Europa, aunque son de todo el mundo, se perdieron su esencia, a diferencia de las universidades norteamericanas también en su comienzo, que ya se corrompieron también, que comenzaron a alejar a la Biblia y las cosas de Dios y comenzaron a entronizar, a poner en su lugar a hombres, a filósofos, a gente que se había leído muchos libros, pero que finalmente no reemplazaban nunca la autoridad bíblica. Entonces, estas enseñanzas aristotélicas de Tomás de Aquino replantearon lo que debía ser la base moral y ética para la vida de cada persona y cuál era el significado de la vida y la existencia del hombre, cuál debería ser la base para la construcción de las leyes del Estado. Es que fíjense que Tomás de Aquino no hace este daño y solamente se queda en el ámbito de los monasterios o de la iglesia y no sé qué, sino que está metida en toda la base del Estado, por eso es la diferencia de la Constitución de los Estados Unidos con nuestras constituciones, porque la de los Estados Unidos es basada en la Biblia. Las nuestras son basadas en el humanismo con la apariencia de ser algo de Dios, porque nombran a Dios. En los Estados Unidos ni siquiera nombran a Dios, no lo nombran, pero es evidente que sus bases son totalmente bíblicas. Entonces, cuando Tomás de Aquino hace esto, y todos sus discípulos a lo largo de los siglos, no solamente es para la cuestión de la fe personal, sino para la misma construcción de las leyes sociales, de las leyes del Estado. Por eso es importante saber qué es el humanismo y por eso es importante rechazarlo y conocer realmente que esto no es algo suave, banal o fácil. Entonces, ante esta masacote, como lo mencionamos, los filósofos cristianos se replantearon de nuevo la pregunta. Como Tomás de Aquino lo dijo, como Tomás de Aquino dice que no, que esto es Aristóteles, entonces es más importante Aristóteles que la Biblia. Entonces los filósofos cristianos, ojo, cristianos, se replantearon de nuevo la pregunta, dijeron, ¿son las escrituras realmente necesarias para la vida del hombre? ¿Se puede llegar a la verdad sin tener que consultar las escrituras? Eso fue lo que hizo el humanismo. Incluso a los cristianos, porque el humanismo, si la gente supiera del humanismo y de los dioses paganos, nos alejamos de eso, pues no hay ningún problema, pero Tomás de Aquino fusionan las dos cosas y ese es nuestro sistema filosófico de hoy en día. Entonces, los filósofos, la filosofía, los filósofos se fueron alejando cada vez más de lo que Dios ha dicho que es la verdad. Se regresó al concepto de que la salvación se debía más a los merecimientos de la gente que a la bondad inmerecida de Dios, de la obra
de Cristo. Entonces ya no se aceptaba que la palabra de Dios era la verdad, sino lo que dijeran los filósofos. Entonces, por eso Pablo rechaza la filosofía. A Pablo no le gusta la filosofía, no le gusta porque es una sabiduría que tiende a envanecer a quien la conoce. Entonces, fulano tal distán, fulano tal distán, yo creo que esto y lo... No, hombre, váyanse a las escrituras, es muy sencillo. Entonces, el humanismo, esa filosofía se apoderó de la iglesia y esta llegó a asegurar que la autoridad de la Biblia era igual a la autoridad de los líderes de la iglesia, que lo que la iglesia decidiera era igual a lo que la Biblia, o sea, Dios decidiera. Todo sucedió paulatinamente. Igual lo habían hecho los rabinos en la época de Jesús. Ellos enseñaban que era igual de importante lo que ellos enseñaban a lo que enseñaban las escrituras. Y por eso fue que Jesús llegó a decir, no, ustedes mienten. Para eso hay una cosa escrita, que es la palabra de Dios. Si ustedes la han torcido, ustedes la han engañado a la gente, la han apartado. A eso vino Jesús esa vez. Entonces, al encontrarse estas dos formas de explicar la realidad, buscar la verdad, ocurre una confrontación que es la base de nuestra historia reciente. O llegamos a la salvación mediante Jesucristo, a la construcción de un estado exitoso bajo Jesucristo, o viviendo en obediencia a los valores morales de las Escrituras, o lo que dice el humanismo, podemos encontrar la verdad separados de Dios, podemos construir una vida social, una vida de estado, alejados de Dios, dejándonos guiar por lo que dice nuestra razón, nuestra inteligencia, estas personas que estudiaron en Oxford o en la Sorbona o en donde sea, o en la Javeriana, viviendo de acuerdo a tales preceptos y creando gobiernos de acuerdo a esos preceptos. Esto es muy importante, aún para los no creyentes. Tan importante es que Thomas Jefferson, que no era creyente, lo hemos dicho muchas veces, vio la importancia de basar la construcción de Estados Unidos en los preceptos bíblicos inmutables, en los preceptos de la reforma, no en los preceptos de la filosofía. Entonces, que si debemos rechazar el humanismo, por supuesto que debemos rechazar el humanismo. Es una doctrina absolutamente demoníaca, culpable de los grandes males de la humanidad, enemiga del cristianismo, enemiga del hombre. Por eso es importante este segundo punto, que quede muy claro, porque así es que se diferencia. Se diferencia cuál es la verdad y cuál no. Alguien puede mencionar, no, es que este señor parece que tuviera una bola de cristal y quién sabe de dónde le llega el conocimiento, o quién sabe que no. Se basa uno en las escrituras y es fácil. Entonces el señor, perdón que lo nombre otra vez, Álvaro Uribe o Iván Duque, lo que sea, aprueban el aborto, aprueban el matrimonio homosexual, aprueban un poco de cosas que van contra Dios. Entonces uno no puede decir es 70 o 75% alejado de Dios, sino total. O sea, ¿cumple a cabalidad o no? Esto no es que no es. Y por eso esa discusión vana de que este señor es marxista en lo cultural, pero capitalista en lo económico, y este señor es de 70% de esto. Esa discusión pierde absoluto valor y queda rajatabla. O sea, ¿es o no es? Entonces el señor cumple con todos los preceptos de no sé qué, de si sé cuántas, pero aprueba el aborto, así sean 2 o 3 normas que dicta la Constitución, pues no es cristiano, ni obedece a Dios, ni está basado en valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. Entonces, antes que obedecer a la Constitución, hay que obedecer a Dios. Eso es este segundo punto, por eso es tan importante, por eso no podemos transar con nadie, por eso o es blanco o es negro, no es que son tonos grises o realidades relativas. La verdad no es relativa, la verdad es una sola. Entonces vuelvo y digo, sí, hay que rechazar el humanismo, porque es una doctrina demoníaca y es culpable de los grandes males de la humanidad. Y este es el segundo punto de la plataforma ideológica de Nueva República. No sé si tengan preguntas sobre ese tema. No, muy claro todo. Ok. Muy conciso. Pues yo lo entendí. Perfecto. Sí, aquí Pablo pregunta que sí. Llegó tarde, que si es el segundo principio, sí, el segundo principio. Yo había pensado dejarlo grabado y enviarlo, pero pues la oportunidad de la gente que viene es que si tiene algunas preguntas, pues las puede hacer en directo.
Sí, señor. Ahorita escuchando algo sobre la Constitución, recuerdo cuando por allá hace 20 años en la universidad, mi profesor de ideas políticas de la Universidad Libre decía que la Constitución colombiana, la del 91, es una constitución afrancesada, basada en muchos derechos, sí, o sea, pero él decía que en vez de haber acogido el pragmatismo inglés, ¿cierto? Porque el derecho francés está muy basado en el humanismo y nosotros prácticamente no hemos sabido digerirlo. O sea, el latino, por su misma emotividad y subjetividad, no sabe digerir el humanismo, entonces es como que nos hubieran dado algo sin saberlo comer, sin saberlo masticar, y prácticamente desde la Constitución del 91 hemos estado intoxicados, indigestos por no haber estado, por no saber asimilar esa temática o ese contenido. Bien. Pues es que precisamente no lo saben digerir porque no leen la escritura. Es eso. O sea, no hay lectura, no hay estudio. Entonces, ¿cómo van a poder discernir cuando están intoxicados de todo lo que hay ante las sensualidades, los placeres, todo lo que oprime los sentidos, la música, el cine, el teatro? Entonces, mientras no haya lectura de las escrituras, la gente no va a poder diferenciar entre qué es humanismo y qué es realmente un sentido cristiano y las diferentes corrientes. Bien, nos quedan aquí 3 minutos y algo. Pues voy a enviarles este video. Por favor, me envían al grupo ahí de Telegram, me envían los correos para que lo puedan bajar, si quieren bajarlo, porque esto no es para publicar. Entonces, si quieren bajarlo ahí con web transfer. Entonces, no se les olvide, del sábado vamos a iniciar la rondita pues les va a quedar más fácil porque sobre estos 2 principios. Sí. Sobre esto, a ver si lo tienen claro. Entonces, por favor, avísenme a qué horas nos hablamos y nos conectamos por este medio para charlar, que sea una media hora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Cuídense mucho. Sí, señor, igualmente. Chao. Hasta luego para todos. Chao, bendiciones. Amén.